Seguimos grabando. Y, a ver, en acá, mentir o engañar intencionalmente. Entonces, nosotros no podemos mentir, ¿no? Un conflicto que puede ocurrir es que, ya me he acordado que le estaba contando. Que, por ejemplo, cuando se estaban trabajando estas planillas llave, cuando se estaban trabajando los mayores, lo que se está trabajando, lo que son toda la información, ¿no? Todo lo que son las transacciones contables, habían auditores que, por ejemplo, no les cuadraba los saldos y lo que saben hacer ellos para que más, ¿cómo se dice? Porque el trabajo en auditoría es bien estresante cuando es temporada alta y te quedas hasta altas horas de la noche, como les comentaba. Entonces, para no quedarse y para entregar el trabajo y porque consideraban que no eran partidas significativas, saben arreglar desde el mayor. En el mayor que te saben proporcionar las empresas, en el documento en Excel, ¿no? Con el formato de la firma, ahí mismo saben aumentar transacciones los mismos auditores para que les cuadre. Y algunos supongo que pensará que no te vas a dar cuenta, pero te das cuenta porque salta. Cuando estás haciendo pruebas, cuando estás haciendo diferentes procedimientos entre cuentas, te salta la diferencia. Y cuando revisas la diferencia y vuelves a bajar el mismo mayor otra vez, ahí ves que no te cuadra ni el mayor. Entonces es, como les digo, bien complicado este tema de mentir o engañar intencionalmente. Es un tema ético, pero que muchas veces por no quedarte hasta más tarde o por querer entregar el trabajo más antes o no querer quedarte hasta la madrugada, se sabe realizar, por lo menos en trabajo de campo. Ya eso es otro tema, digamos, cuando se habla de, ¿cómo se dice? Vender un dictamen de auditoría que muchas firmas, obviamente no firmas prestigiosas, pero muchas firmas pequeñas realizan un dictamen en limpio, más que todo porque este dictamen de auditoría, esta opinión de auditoría, es un requisito que te pide impuestos nacionales que tienes que adjuntar a los estados financieros. Sí pasa, sí hay firmas que hacen esto, sí hay empresas que piden esto, pero obviamente la reputación de la firma no te garantiza nada de la información, no te garantiza una revisión, no te garantiza un trabajo de calidad, pero a algunos no les importa eso, solo les importa presentar. Mucho depende del tamaño de la firma y del tamaño de la empresa y qué es lo que, para qué, cuál es el propósito por el cual se están entregando esto. Distorsionar los hechos es lo que les comentaba, ¿no? Que se manipula la información y que obviamente eso es con propósito personal. Luego, preparación y presentación de la información. En acá, ¿qué dice? Vamos a la siguiente diapositiva. Vemos ahí describir la naturaleza de las transacciones, posesiones, deudas y representar los hechos con exactitud. Un contador profesional de negocios debe mantener y resguardar la información. Bueno, primero que nada, si nos van a facilitar a nosotros documentos, nos van a facilitar información de la empresa, bueno, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que resguardar esa información. Luego de esto, describir la naturaleza verdadera de las transacciones de la empresa, las posesiones o las deudas evidentes. Que nosotros, es que esto es un tema más adelante, que vamos a verlo más adelante. Pero nosotros, como auditores, vamos a revisar, ¿cómo les digo? Existen 6 afirmaciones de auditoría, bueno, no 6, existen afirmaciones de auditoría. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos estados financieros. Pa, 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 pa. Te les recomiendo que escuchen DLG porque qué buenos temas. Ya, aquí está. Tenemos acá nuestro, ¿qué se llama? Nuestros estados financieros, ¿verdad? Estos son nuestros estados financieros. Estos son mis pestañas, ¿verdad? Son estados financieros. Son nuestros estados financieros y estos estados financieros, ¿qué dice acá? Nos muestran información, nos muestran cómo se maneja, cuál es la composición de la entidad, de la empresa. Vemos cuál es la composición del disponible, del efectivo, de los activos, de los, ¿cómo se dice? Del inventario, de las obligaciones, de los pasivos, del patrimonio, etcétera, ¿no? Conocemos todo el estado financiero y todos los rubros, ¿ya? Ahora, cuando hacemos auditoría, tenemos que validar, tenemos que hacer afirmaciones, tenemos que validar afirmaciones. ¿Qué es esto? Que cada rubro del estado financiero, por decirles,
Disponibilidades. Primer rubro, tenemos que validar primero su exactitud. O sea, que el importe que nos dicen, por decirles, dentro de disponibilidades, la cuenta caja. La cuenta caja, y nos dicen que cuenta caja tiene 1.000 bolivianos, ¿ya? Tenemos que validar la exactitud de esos 1.000 bolivianos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un arqueo de caja, vamos a ir a hacer un arqueo y vamos a verificar que en la caja, de ejemplo, hay 1.000 bolivianos. ¿Qué estamos validando? Estamos validando exactitud, que son exactamente 1.000 bolivianos. Otra afirmación que vamos a validar es existencia, que tienen que existir esos 1.000 bolivianos, tienen que existir físicamente o de alguna forma, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que vamos a ir y vamos a ver, vamos a recontar esos 1.000 bolivianos, tal vez no están los, ¿cómo se dice? Los 1.000 bolivianos, están 800 en efectivo. Los otros 200 los estamos validando, no sé, han comprado, no sé, han gastado en almuerzo, han gastado, no sé qué cosa habrán gastado, y hay facturas, hay recibos, y con eso se llegan a los 1.000. Estamos validando exactitud, que es el monto exacto. Estamos validando existencia, que existen esos recursos. Estamos validando exactitud, existencia, integridad, la integridad. O sea, vamos a validar que esté íntegro, ¿no? Ese documento, ¿cómo se dice? Por decirles, que esos documentos de respaldo, por decirles, no sean recibos falsificados o que no sean recibos que se han inventado ese rato solamente para hacer cuadrar la caja, que tiene que haber algún procedimiento de control, que tienen que haber firmas de autorización, que tienen que ser recibos oficiales de la empresa, etcétera, cualquier cosa que nos dé a nosotros confianza. Eso significa que esos documentos que están validando a este importe son íntegros, valen, porque de otra forma, si nosotros vemos un recibo que se nota que hay una persona, y eso me ha pasado, que es chistoso, si ustedes ven al momento de hacer la auditoría y ven ahí que están validando, no sé, 300.000, no, no mucho, 80.000 bolivianos, por decirles, de una persona que ha viajado, todo eso. Les pongo un ejemplo bien bonito, bien completo. Ha viajado una persona, ha ido a proyecto, ha ido al campo, le han dado dinero para que pague, ¿cómo se dice? A los jornaleros, para que compre combustible, para que compre refrigerios, etcétera. Le han dado dinero a este responsable. ¿Cuánto creen que se gasta en un proyecto? Por día, por mes, por proyecto. Háganse una idea. Son importes significativos, son importes altos, dependiendo de la responsabilidad. Un ejemplo, digamos que a esta persona le han dado 200.000 bolivianos, ¿ya? Como le han dado dinero y esta persona ha ido al campo, de una u otra forma tiene que respaldar que ese dinero lo ha gastado. Hay controles que tiene la empresa, hay planillas de jornaleros, existen recibos oficiales, etcétera, para justificar que ese dinero no se lo ha malgastado, no se lo está agarrando el responsable, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre con esta persona? Era un gerente y como el cargo ya es de los más, jerárquicamente de los más altos, era un gerente que se había olvidado hacer sus descargos y tenía dentro de o sea, esta persona tenía cuentas pendientes, o sea, fondos a rendir pendientes por, no me acuerdo si era 200.000, 300.000 bolivianos de proyectos. O sea, por decirles, a un proyecto le daban 200.000, él descargaba a lo que se acordaba 100.000, 120.000. La diferencia no se sabe qué hacía porque no depositaba el dinero en la empresa, no devolvía. Y ese dinero iba a otro proyecto, le daban otra vez y otra vez. No descargaba todo, solo descargaba una parte. Y así se ha ido acumulando, al final ha quedado ese saldo entre todas las operaciones que han ocurrido, que no había documentos de respaldo. Le han comunicado a esta persona, esos proyectos eran antiguos, pónganle 5 o 6 años, y esta persona, como no tenía documentos de respaldo originales para justificar sus gastos de esos años, ¿qué es lo que hacía? Se ha inventado recibos y es clarito, o sea, era bien chistoso. Imagínense, ustedes tienen sus recibitos y ahí está, lo llenan todo ustedes. Ustedes ponen la firma de quién ha recibido, la firma de quién ha entregado, el concepto, pago de jornales, etcétera. ¿Son documentos válidos? ¿Para ustedes sería válido eso? Y estos documentos descargaban, no sé si 150.000, algo así. 150.000 bolivianos solo en recibos se estaba descargando. Recibos firmados por una persona con el mismo bolígrafo, con la misma letra. ¿Ustedes qué piensan? ¿Son válidos?
Mensajes. No tengo mensajes. No son válidos, ¿no? Porque No, te, listen. porque te inspira desconfianza. ¿Quién sabe si ese dinero no se lo ha guardado, ¿no? O si lo ha mal utilizado, todo eso. Ahí tiene que ver mucho los controles de la empresa. Pero en este sentido, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que validar, ese es el tercer concepto, la integridad. ¿Ve? Acuérdense, afirmaciones que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a hacer la auditoría. Tenemos que afirmar la exactitud, la existencia, la integridad, la evaluación, que es el importe, o sea, que esté correctamente evaluado. Eso varía dependiendo del rubro. O sea, hay cuentas de los rubros de los estados financieros donde hay que aplicar criterios de evaluación. Por ejemplo, en bienes de uso, donde tenemos que saber cómo se evalúan los muebles y enseres, bienes de uso, cómo se evalúa la depreciación. En inventarios igual, ¿cómo se hace la evaluación de los inventarios? ¿Cómo se hace esta evaluación? Por ejemplo, ¿qué método de inventario utilizan? CPP, PEPS, WEBs, etcétera. ¿No? Y con eso nosotros vamos a tener, es lo que hacemos. Ese es otro criterio. El cuarto criterio es la evaluación. Luego tenemos la propiedad. Esta quinta afirmación que es la propiedad, que tiene que ser esto que nosotros estamos viendo, que estamos manejando de propiedad de la empresa. ¿Qué significa esto? Por decirles, vamos a hacer la auditoría y vamos a revisar la cuenta caja. Esos 1.000 bolivianos tienen que ser de la empresa. No puede ser que, es que esto es de, yo, por ejemplo, el responsable de caja decía, faltaba tanto y estos 20 pesos son míos. No, tiene que ser de la empresa. Si esos 20 pesos son del propietario, del responsable, no es de la empresa, entonces ahí ya tenemos observaciones, ¿no? Quinta afirmación, la propiedad, que también son derechos y obligaciones. Por ejemplo, manteniendo esta quinta afirmación igual, dentro de lo que es propiedad, derechos y obligaciones. Propiedad. Por decirles, tenemos que evaluar o tenemos que validar la propiedad de que los vehículos, de que los bienes de uso, de que los inventarios son de propiedad de la empresa. Y nosotros, ¿cómo podemos validar eso? ¿Cómo afirmamos que es de propiedad de la empresa un vehículo? Existe tal vez una factura de compra, existe un proceso de contratación, existe, ¿qué se diría acá? Un contrato, un documento. Entonces, esos documentos a nosotros nos garantizan que sí es propiedad de la empresa. Entonces, ahí afirmamos que sí pertenece a la empresa. Si no existen estos documentos de respaldo, no es de propiedad de la empresa. Entonces, no cumple ese requisito. ¿Ya? Es lo que hacemos. Luego de esto, déjenme acordarme. Existencia, exactitud, integridad, evaluación, propiedad, corte. Todas las operaciones se hacen con corte, con un corte, ¿no? Dependiendo del tipo de rubro de la empresa, el corte se hace al 31 de diciembre, 31 de septiembre, 30 de septiembre, 31 de marzo, 30 de abril, mayo, 30 de junio. Esas son las afirmaciones. Esas 6 afirmaciones tenemos que validar cuando revisamos estados financieros. No se van a olvidar, ¿ya? Ahora sí, para explicar, sigue este punto. Describir la naturaleza verdadera de las transacciones de la empresa, las posesiones o las deudas evidentes. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros revisamos los estados financieros, cuando revisamos cuenta por cuenta, rubro por rubro, cuando revisamos disponibilidades, cuando revisamos inventario, cuando revisamos bienes de uso, cuando revisamos obligaciones, tenemos que validar estas afirmaciones. Si, por ejemplo, vemos que dentro de lo que son los estados financieros, aquí dice que tienen vehículos, por, no sé, evaluado por 1.000.000, un ejemplo, evaluado por 1.000.000. Cuando vamos a hacer el trabajo de campo, vemos que esos vehículos que supuestamente son de la empresa o están a nombre de la empresa, no tienen sus documentos. O esos vehículos no habían sido de la empresa, sino habían sido del dueño, del gerente, etcétera. Pero están expuestos dentro de los estados financieros. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que decir? Tenemos que decir que los vehículos no son de propiedad de la empresa, porque no existen documentos a nombre de la empresa. Son propiedad de tal persona, de tal socio. Entonces, ese importe no corresponde a la empresa. Eso no son vehículos de la empresa, por decir un ejemplo. ¿Ya? Nosotros tenemos que decir lo que verdaderamente estamos encontrando. ¿Ya? Luego, clasificar y grabar la información en el momento oportuno y de manera correcta. Nosotros, no me gusta. Ya, acá. Nosotros
tenemos que manejar nuestros documentos. Bueno, siempre que hacemos la auditoría tenemos nosotros nuestros equipos asignados con el software asignado y en ahí es donde se maneja toda la información, todo cargado. ¿Ya? Constantemente se va revisando. Estos softwares que manejan las firmas son softwares que permiten que todos los componentes de la firma o del equipo de trabajo, desde el auditor hasta el socio, puedan ver esos papeles de trabajo. Puedan ver. Y quién ha modificado, cuándo ha modificado, todo eso. Eso te permite, en caso de que se haya hecho alguna revisión y luego algún auditor lo haya modificado, se pueda ver ese tipo de modificaciones y se puedan dar cuenta. Entonces se maneja eso para que no existan estos, ¿cómo se dice? Puede ser que ya se ha entregado el trabajo y luego el auditor se ha dado cuenta que se ha equivocado y lo ha corregido, pero como ya lo han revisado, se van a dar cuenta que se ha corregido. ¿Y qué más acá? Representar los hechos con exactitud y totalmente en todos los materiales respectivos. Ahí es lo que les decía, o sea, que tenemos que nosotros, cuando hacemos la auditoría, validar esas afirmaciones y tenemos que ser objetivos y validar la información tal cual la vemos, ¿ya? ¿Qué más? Código de ética. Buenas noches. Sí, sí, le escucho. ¿Podría repetir otra vez cuáles son las 6 afirmaciones de los auditores? Ah, ya, ya. Por favor. Se los repito para que puedan tomar apuntes. Está en el tema 6, pero falta muchísimo para eso. Entonces, ¿cuáles son, chicos? Primera afirmación, exactitud. ¿No? Sí, desean, ¿no? O ahí mismo dentro del documento pueden anotar y lo marcan con un cuadradito. Así. Primera afirmación, exactitud. Segunda afirmación, existencia. Escuchando salsa, perdón, chicos. Soledad. Ya. Exactitud, existencia. Tercera afirmación, integridad. Ahí es viernes, ¿no? Pucha. Cuerpo ni nos nota. A base de agua. Exactitud, existencia, integridad. Cuarta atribución, cuarta afirmación. Esta es propiedad, pero también se la conoce como derechos y obligaciones. ¿Qué significa esto? O sea, es conocida como propiedad o como derechos y obligaciones, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que nosotros, si bien es cierto, no podemos tener la propiedad de algún, ¿cómo se dice? De algún inmueble o de algún activo, de lo que se imaginen, pero sí tenemos los derechos y sí tenemos las obligaciones que pueden estar dentro de algún contrato, que pueden estar dentro de algún proceso de contratación, y eso nos da a nosotros, o sea, nosotros nos hemos arrendado, por decirles, algunos activos, alguna maquinaria. Para esta maquinaria que es arrendada, no es de propiedad de la empresa, no es de propiedad nuestra, pero como estamos utilizando nosotros esto por un contrato de arrendamiento, nosotros vamos a beneficiarnos vamos a tener los beneficios y vamos a tener las obligaciones del uso de la maquinaria, ¿ya? Entonces, ahí es donde, por eso se maneja ese concepto más completo, más exacto sería derechos y obligaciones, pero también se conoce como propiedad, ¿ya? Otra vez repito, existencia, exactitud, integridad, derechos y obligaciones o propiedad. Luego de esto, ¿qué más será? Tanta integridad, existencia, exactitud, propiedad. La última es corte. Ah, valuación. La quinta es valuación. Valuación. O sea, ¿cómo le asignan el valor a la cuenta? ¿Cómo se le asigna? Hay cuentas donde es más sencillo, los que son rubros monetarios. En los rubros no monetarios es más complicado porque existe un criterio para darle algún valor. Inventarios, bienes de uso, obligaciones. Inventarios, bienes de uso. Existen criterios para darles valor a esas cuentas. ¿Ya? Valuación. Luego, corte. Corte. El corte significa que estamos haciendo las operaciones, estamos haciendo la revisión, estamos afirmando que al 31 de diciembre, por decirles,
del 1 de enero al 31 de diciembre, ese es nuestro alcance, ese es nuestro corte. Estamos validando que durante este periodo, sí, durante esta gestión o durante ese corte, es que la información que estamos revisando es, no sé, nuestra opinión valida eso, ¿no? Puede ser que estamos de acuerdo, es una opinión limpia, o puede ser que es una opinión adversa, etcétera. ¿Ya? Pero es de ese corte, ese periodo. No es del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2019. No, no, sí, no es ese periodo. Se maneja generalmente una gestión, ¿ya? Ese es el corte. Hay otra aserción, otra afirmación que no les he dicho, pero la pueden tomar nota igual, que es la de presentación y revelación. Pero más, ¿a esto a qué se refiere? Presentación y revelación. Que todo lo que está en los estados financieros está adecuadamente presentado. O sea, nosotros tenemos acceso, que dentro de los estados financieros está toda la información. No están omitiendo nada. Esa es presentación. Y que está correctamente expuesto dentro de los estados financieros. ¿Ya? Pero revelación es que existe información que no puede entrar dentro del balance, dentro del estado de resultados, etcétera, no puede entrar en los estados financieros porque nosotros no sabemos el valor. Por decirles, hay un juicio, por decirles, hay alguna situación de contingencia, un incendio, etcétera, y como esta situación ha ocurrido entre este periodo en el que se presenta, entre que se cierran los estados financieros y se presentan los estados financieros, entonces no sabemos, no conocemos el valor, no conocemos el impacto, pero es información relevante y esa información relevante tenemos que exponerla. ¿En dónde? En las notas a los estados financieros. Eso es revelación, ¿ya? Bueno, las primeras 6 afirmaciones siempre se las aplica a todas las cuentas de los rubros de los estados financieros. La última afirmación ya es a nivel general, ¿ya? Repito una vez más todas las afirmaciones en caso de que haya hablado muy rápido. Existencia, exactitud, integridad, propiedad o derechos y obligaciones, valuación, corte y la última, presentación y revelación. Entonces ya, para concluir esta partecita, las afirmaciones, nosotros los auditores, ¿qué hacemos? Validamos estas afirmaciones. Por decirles, existe, existe, o no existe, existe o no existe, por decir. ¿Es de propiedad de la empresa o no es de propiedad? Entonces, eso es lo que hacemos, ¿ya? Eso hacemos con cada cuenta, con cada rubro de los estados financieros. Luego de esto, chicos, continuando. En acá, ¿qué más? Siguiente diapositiva. Estamos en el código de ética, en la parte para lo que son, ¿cómo se dice? Profesionales en la práctica privada. Código de ética de la IFAC. Actualización con suficiente especialización. Tenemos 10 minutitos más de Zoom. Ojalá otra vez no nos pisen. Ya. ¿Qué significa esto? Actualización con suficiente especialización. Que el auditor tiene que capacitarse, ¿no? Ahí ven los dibujitos. Tiene que capacitarse constantemente. Ahí ven cómo se capacitan actualmente. Si hubiera pizarra, creo que eso harían todos. Sacarle foto a la pizarra y después nunca más verla. Luego de eso, tiempo. El tiempo es el tiempo. El tema del tiempo y la experiencia es el tiempo del cual nosotros nos dedicamos a hacer las auditorías. Esto se va adquiriendo con la práctica constante. Mientras más tiempo hacemos auditorías, obviamente vamos a tener mejores herramientas, vamos a poder realizar mejores procedimientos, vamos a poder realizar mejores conclusiones. Expertos. El tema de la experiencia, ¿no? Experticia. Ahí ven a Ronaldinho. Luego, ¿qué más nos abre el código de ética para los contadores en la práctica privada? Intereses financieros. ¿Qué significa esto? Nosotros vemos en acá, a ver, nos menciona políticas y procedimientos para un comité independiente de la dirección que determine el nivel de la forma de la remuneración de la alta dirección. En este caso, en lo que son firmas, en lo que es el sector público no hay mucho problema, porque existe una estructura presupuestaria, una planilla presupuestaria aprobada para toda la entidad por niveles, ¿no? Ya se sabe cuál es ¿cómo se dice? Ya se sabe cómo se maneja este tema financiero.
En el sector privado, obviamente, dependiendo del tipo de firma, dependiendo del tipo de empresa, el tema de la remuneración varía para el tema de la alta gerencia, para el tema de los altos directivos. Eh, para las escalas, ¿cómo se dice? Para la escala operativa existe, ¿no? Más o menos un rango de remuneración. Para lo que es la alta dirección, ya son temas de, ¿cómo se dice? Una distribución de dividendos que surge de la cantidad de clientes y contratos que ha generado la firma, ¿ya? Entonces ya existen criterios. Luego, ¿qué más habla? Intereses financieros. ¿Esto para qué existen estas políticas? Para que los auditores no se vean influenciados en caso de que el cliente o la entidad a la que vayan a hacer la auditoría tenga alguna, no sé, tenga algún interés, pueda involucrarse de manera financiera con la opinión del trabajo, con el equipo de auditoría, ¿ya? Por eso se manejan estos temas, para que los trabajos o las firmas de auditoría tengan escalas que, bueno, trata de minimizar este riesgo. Luego de esto, la revelación de todos los intereses relevantes y de cualquier plan para comercializarlos a aquellos encargados del mando de la organización, en concordancia con las políticas internas. En acá nos menciona que nosotros, si tenemos algún interés financiero en alguna firma, en algún cliente, tenemos que ser conscientes de que cuando vayamos a hacer el trabajo de auditoría, ese interés financiero puede afectar nuestra independencia o nuestra objetividad y tenemos que retirarnos del equipo de auditoría. Consultar donde sea necesario con los superiores de dentro de la organización. Tenemos que acá nosotros siempre preguntar, ¿no? A los superiores si es que corresponde que hagamos el trabajo de auditoría o no corresponde que hagamos el trabajo de auditoría. Consultar donde sea apropiado con aquellos encargados el mando de la organización o con el cuerpo profesional. Es lo mismo que el anterior punto. Tenemos que consultar siempre para salir de toda duda en caso de que tengamos alguna duda que podamos hacer la auditoría en X o Z empresa, ¿ya? Luego de esto, ¿qué más? Dentro de los procedimientos de auditoría internos y externos, se pueden ver esto. Y tiene que haber una educación actualizada sobre los asuntos éticos y las restricciones legales y otras regulaciones sobre el miembro potencial mercantil. El tema de las regulaciones siempre va a variar dependiendo del cliente o la entidad a la que vayamos a auditar. Es diferente ir a hacer la auditoría a algún ente regulado, algún ente o alguna empresa o algún cliente que esté regulado por una entidad, porque tiene que cumplir ciertos requisitos, a hacer la auditoría a algún cliente que no esté regulado por alguna ente, ¿no? Ente matriz. ¿Ya? Luego, ven acá, intereses financieros, diapositiva 19, ¿qué dice? Tenemos que informar si existen intereses financieros que podrían crear amenazas a la objetividad o confidencialidad. Entonces, lo que les decía, ¿no? Si nosotros tenemos algún tipo de interés financiero en algún cliente, tenemos que avisar para ver si es que va a afectar nuestra independencia, y tenemos que preguntar siempre. El último, tema de los incentivos. ¿Qué ven ahí? Ah, mira, ahí están los auditores charlando con el cliente y está llegando el mozo. ¿Qué es? Vino, ¿no? Ahí ya les comentaba, ya les he explicado, pero muchas veces, que va a variar mucho esto. Primero, esto no tiene que afectar nuestra independencia. Hay una película bien interesante. Termino este punto y les digo como, si la pueden ver, genial. Incentivos. En este caso, chicos, ya hemos manejado esto, ya hemos explicado. Que cómo puede afectar si es que existe algún tipo de, no sé, dádiva de parte del cliente. Algún tipo, no sé, de congratulación, por decirles, ¿no? Como decir, como que les puedan invitar algún desayuno, que les puedan invitar almuerzos, que les puedan invitar, no sé, alguna salteña, se maneja muy diferente en el sector privado y en el sector público. En el sector público, como les digo, esto no se acepta, o sea, ni un vaso de agua, digamos, o solamente un vaso de agua, con mucho. Pero en el sector privado, ahí hay que saber manejar este tema de la negociación para tener buenas relaciones con el cliente, porque nosotros lo que queremos es generar mayores contratos, mayores clientes, y el hecho de que seas muy cerrado en estos aspectos, ¿cómo se dice? En estos aspectos sociales, obviamente puede tener impactos, repercusión dentro de los clientes. Es un tema que se maneja más a nivel gerencial, ¿ya? Pero el hecho es que estos incentivos no tienen que afectar nuestra independencia, no tienen que afectar nuestra opinión de ninguna forma.
El hecho de que nos llevemos bien con el cliente no significa que nosotros vamos a dejar pasar alguna situación por alto. Si es que el cliente tiene alguna documentación o si es que nosotros vemos que el cliente tiene muchos errores o muchas observaciones y va a afectar nuestra opinión en los estados financieros, igual tenemos que dar esa opinión. Aunque con el cliente, obviamente con el cliente se va a hablar y se va a llegar a ver si se pueden subsanar observaciones. Bueno, chicos, eso sería lo que corresponde el código de ética. El 3.2, perfil del auditor o contador público. En esta parte, chicos, pues yo les recomendaría que la lean a los que les interese. Es muy interesante este punto. Bueno, no este punto, este acápite nos menciona cómo se maneja el tema de los contadores, por qué es la contabilidad una buena profesión, un buen área, una buena rama, qué aptitudes tenemos que tener nosotros de manera personal como contadores, cuáles no son nuestras oportunidades en el ámbito laboral, etcétera, ¿no? Es además un tema de por qué deberíamos estudiar esta carrera o cómo es que nos beneficia a nosotros, ustedes que están estudiando ingeniería financiera, que es igual la rama financiera en la que igual se van a desenvolver y van a trabajar muchos de ustedes en el área contable financiera, ¿ya? Así que yo les recomiendo mucho que lean este punto. Después de esto, ¿cuánto tenemos? Acá tengo tiempo restante, 1 minuto con 52 segundos. Bueno, chicos, ¿qué película o qué es lo que quisiera que vean? Eh, hay un tema, hay algo bien interesante que ha ocurrido en Estados Unidos con una empresa. Ha llegado a ser la sexta empresa más grande a nivel mundial. Era una empresa de rubro energético, se llamaba Enron. Entonces, ¿qué ha pasado en esta empresa que ha llegado a cotizar en bolsa y ha llegado a ser la sexta empresa a nivel mundial más grande? Ha entrado en quiebra en un año. ¿Por qué ha entrado en quiebra en un año? ¿Qué ha tenido que ver ahí el equipo de auditoría? ¿Qué ha tenido que ver ahí los auditores que han auditado, que auditaban esta firma, esta empresa? Imagínense que cuando ha quebrado esta empresa, la firma de auditoría que realizaba la auditoría de esta empresa se llamaba Arthur Andersen. Esta era la firma de auditoría más grande a nivel mundial. Antes eran 8 firmas, antes se clasificaban, eran las Big Eight, luego eran las Big Six, las 6 firmas más grandes a nivel mundial de auditoría. ¿Qué pasaba con esto? Esta firma de auditoría ha decaído la reputación de la firma de auditoría que ha llegado a quebrar y se han separado y se han dividido y ahora las firmas de auditoría a nivel mundial más grandes son 4, las Big Four. Y imagínense el impacto que ha tenido el trabajo de esta firma. Busquen en internet, busquen en YouTube, caso Enron o película de Enron, hay en español. Les recomiendo que la vean. Es muy interesante, buenísima cómo han hecho todo el camufle contable, todo el camufle. Bueno, chicos, me ha gustado mucho hablar un ratito con ustedes. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao. Buenas noches, Rick.